Buenas tardes con todos. En esta tarde nos acompaña Victoria Mayorga Hernández, una destacada poeta y licenciada en literatura. Ha escrito Albión a la Astor Editores 2019 y en abril publicó su primera plaqueta Absolución, disponible online. Su poesía ha sido publicada en español y en inglés y en revista Lucerna, El Hablador, entre otros. Además, participó en la Feria Internacional del Libro 2019 en su novena edición en la sección El Recital de Poesía Joven. Buenas tardes, Victoria. Es un gusto poder conocerte y poder conocer un poco más también sobre tu trayectoria como escritora. ¿Qué tal? Hola Gina, muchas gracias por esta invitación. Gracias a Siente Trujillo también por invitarme en este momento. De hecho, vamos a ver a dónde nos lleva la conversación. Bien, entonces comenzamos. ¿Qué significa la poesía para ti? Bueno, yo en realidad comencé como narradora. Solía escribir mucho más cuentos, historias cortas, ese tipo de cosas. Y, y la poesía fue un poco una sorpresa, ¿no? Para mí escribir poesía comenzó siempre como una forma de jugar con el lenguaje, de jugar con la fantasía, de jugar con las muchas formas de decir, ¿no? Lo mismo, o sea, porque siento que muchas veces la poesía es sobre sentimientos, pero creo que también hay un espacio para la ficción en el sentido más pleno, ¿no? Jugar Claro. también con la fantasía dentro de la poesía. Bien, ¿y desde qué edad más o menos te iniciaste en este mundo de la poesía? Eh, bueno, de escribir poesía es algo que, como te digo, yo comencé escribiendo cuentos, así que en realidad para escribir poesía no escribía poesía hasta que entré a la universidad, más o menos, porque estuve en un taller con Victoria Guerrero, la poeta peruana, y fue un... Antes de eso como que escribí un par de cositas, pero realmente todavía no había tomado conciencia, o por así Claro. decirlo, no, todavía no veía la poesía como algo en lo que se trabajara, algo que se viva. Era como un pasatiempo, más o menos, como que recién te estaba Claro, empezando a gustar. claro, exacto, ¿no? O sea, antes era más que como que ya, siento y hago algo, ¿no? Claro. En ese taller ya sí comencé a pensar ya más, ¿no? En concepto, ya pensarlo más como una artesanía, como algo que se trabaja. Uh-huh. Y si los Sí. poemas son una forma de comunicar, ¿qué deseas comunicar con ellos? Mm, Depende bastante, honestamente, porque o sea, sí creo que efectivamente la poesía es una forma de comunicación, pero también no siempre hay una resolución específica sobre qué quiero que el lector se lleve del poema, por así decirlo, ¿no? Pero si tuviera que comunicar algo, o sea, tuviera que Transmitir. tener una intencionalidad, creo que tendría que ver bastante con la mutabilidad, con el cambio, y sobre todo con el sentido de que las posibilidades son infinitas, ¿no? O sea, creo que eso siempre ha sido Claro. algo muy importante para mí desde la poesía, de que las identidades son infinitas, que los cuerpos son infinitos, y o sea, es como sentir de que hay una voz y hay un mensaje para ti ahí afuera. Entonces, creo que esa es una cosa que siempre he querido transmitir con mi poesía, o sea, la posibilidad de resonar con distintas personas. Uh-huh. Qué genial. ¿Cuál es el mejor momento para inspirarte? Oh, en eso creo que es súper subjetivo. O sea, yo sí soy mucho una persona que escribe de noche, pero ese es un cliché terrible. Y creo que en realidad, o sea, no hay manera de controlar esas cosas. Creo que sí entiendo que hay autores, y eso es una cosa muy cierta, que es Ujú. lo que dice Picasso, que es que la inspiración tiene que encontrarse trabajando, ¿no? Y es Claro. o sea, que sí hay cierta necesidad de tener algún tipo de disciplina, ¿no? Cuando estás escribiendo. Pero creo que la inspiración no es, por así decirlo, no, o no, quizás no debería ser, ¿no?, el motor Claro. principal del trabajo creativo, porque en realidad puede golpear en cualquier momento, ¿no? O sea, puedes estar en el carro, puedes estar en cualquier otra parte, entonces la idea también es tener espacios que permitan esa inspiración. Claro.
Yo también leí una vez que a veces los autores se inspiran más cuando, por ejemplo, están nostálgicos, tristes o recordando algún momento, ¿es verdad? Bueno, Como no, que te nace una idea y empiezas a escribir y empiezas a... creo que muta bastante en ese sentido, ¿no? O sea, porque, Claro, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me inspiran es la música, en general. O sea, voy a estar escuchando un disco que me gusta muchísimo y y vas voy a decir, escribiendo. aquí hay algo que quiero explorar. O sea, hay un sentimiento, un chispazo de algún tipo de energía que, ala, quiero hacer algo con este tipo de energía, ¿no? Entonces, Claro, en ese sentido, sí, la música es muy inspiradora, pero creo que todos obtenemos energía creadora de muchos aspectos distintos. Sé que hay gente que recurre más a sus propias historias personales, ¿no? ujú, Hay otras personas que en realidad tienen, por así decirlo, discos o libros más conceptuales, ¿no? claro. Entonces, que giran alrededor de cosas distintas. Entonces, cuando hice Absolución, por ejemplo, estaba pensando en una cosa mucho más conceptual. O sea, Absolución es una historia que yo narro a través de poemas, mientras que Absolución sí era algo mucho más emocional, ¿no? Más como una Claro. aventura, un viaje, por así decirlo. Uh-huh. Bien, ¿qué autores influyeron en el proceso de creación de tus poemas? A ver, bueno, en Albión, en esa época, estaba leyendo a varios poetas. Estaba leyendo, no sé si decir poeta en realidad, estaba leyendo un libro de Alan Moore, ¿ya? Ujú. Que se llama El espejo del amor, si mal no recuerdo, y estaba leyendo un montón a Anne Carson, a Eilson, ¿no? Este, pero a Eilson siempre le estoy leyendo, así que eso es una cosa ¿Ellos son que como tus referentes, se podría decir, o más o se menos? podría decir. Con respecto a Ellison, al menos en particular, sí es una autora a la que regreso constantemente. Anne Carson también es una autora a la que regreso constantemente. Creo que también los referentes evolucionan, ¿no? Sí, ¿no? Pero en Albion, por ejemplo, sí creo que se siente más la influencia, Mm. pues, de Ellison en ese sentido, de Pizarnik a veces. Pero para Absolución sí era una cosa más, mi inspiración era más musical y por así decirlo, pictórica. O sea, es más como que cuando estaba haciendo Absolución estaba pensando más en, por así decirlo, en historias de terror, en historias de obsesión, ¿no? O sea, Claro. no había realmente un autor que estuviera como que quisiera hacer algo así. Pero igual, de todas maneras, o sea, hay un aire a Carson en el sentido en el que Carson también hace mucho eso de contar historias a través de verso, de novelas en verso Claro. o narrativas a través del verso. Y eso sí siempre me ha encantado, porque siento que eso junta y colapsa mi obsesión por contar historias, que siempre me quiso hacer narradora, y más mi afecto por el verso, que es algo que... Eso Ajá. también debe transmitir más, ¿no? Transmitir a las personas como que el mensaje que de repente tú quieres dar a las personas. Bien, ¿algunos de tus poemas se basan en experiencias propias? Sí, algunas sí, desde luego. En Albión hay más poemas que sí efectivamente se basan en experiencias propias, pero creo que siempre yo no diría que todos los poemas se basan en experiencias propias, porque, o sea, por ejemplo, Absolución es completamente una fantasía, ¿no? Pero sí, en Albion sí hay historias que son específicas, a que justamente estaba en ese momento en que comenzaba a escribir Albion, me había ganado una beca para, dentro de mi universidad para ir a estudiar por un año a Alemania, ¿no? Entonces tiene que ver con ese espacio del viaje, con ese espacio de vivir sola por primera vez, ¿no? Entonces sí, sí hay más poemas biográficos, si los llamamos así. Uh-huh. Bien, ¿cuándo tuviste claro que deseabas estudiar literatura en la universidad? A último minuto. Sí, a último minuto. O sea, siempre me Perdona. han, sí, o sea, siempre me han gustado mucho las letras en realidad, pero en un primer momento quería ser periodista. Entonces yo ingresé a la Católica como periodista, o sea, y el último semestre posible que me podía cambiar de carrera, escribí una carta a la decana en plan como que cámbienme, me pasa literatura. Pero la verdad no recuerdo, o sea, siempre me ha gustado mucho la literatura, pero en ese momento sentía que periodismo, es que yo soy una persona en realidad muy tímida. Y en un primer momento pensé que fácil estudiando periodismo me forzaría a mí fuera de mi espacio cómodo, como que me retaría otras Claro. cosas.
y luego me di cuenta que no. O sea, no. Pero igual siempre queda la pregunta, ¿no? ¿Qué habría sido? ¿Y qué dijeron tus padres cuando les dijiste que querías ser escritora? ¿Siempre te han apoyado desde el inicio o quizás en el proceso ya se dieron cuenta que realmente eso era lo que te apasionaba? No, es que yo he sido también una niña muy predecible, por así decirlo. O sea, era como que era en los fines de semana en la casa de mi familia, mi papá estaba estudiando, yo estaba leyendo, mi mamá estaba leyendo y mi hermana estaba bailando con algo, ¿no? Entonces, siempre me gusta mucho leer y las letras y girar alrededor de los libros desde que era pequeña. Entonces era un poquito lo esperado. Mi familia siempre esperó que yo me dedicara a las letras o que era la duda de si me era periodismo o alguna carrera de letras, pero o sea, siempre pensaron que me dedicaría a algo creativo últimamente. Claro. Entonces, sí. ¿Y fue difícil decidir escribir tu primer libro denominado Albión, que representa una serie de poemas y que fue publicado en marzo del 2019? Albión me gusta llamarlo como el feliz accidente, porque en un principio comencé a escribir los poemas pensando más en una serie de poemas, en algo pequeño, ¿no? Y recién ya cuando me di cuenta, eventualmente, revisando ya en el 2016, 2017, porque ese libro lo comencé a escribir a finales del 2015, ¿no? Entonces, recién en 2016, 2017 ya como que me di cuenta que habían arcos mayores, o sea, entre todos estos poemas habían cosas en común que sería interesante que fueran un solo libro, ¿no? Claro. Entonces, también ha sido un proceso con Albión de construirlo también, ¿no? Porque al principio eran varios poemas de series distintas separadas. Sí. ¿Y consideras que existe machismo en el entorno literario del Perú? Ah, sí, definitivamente. Creo que en realidad el machismo en los espacios literarios, y no solamente los literarios, en general en cualquier sector en el Perú, es, es Todavía básico. se sigue manteniendo. Sí, o sea, yo creo en ese sentido es como una base común, porque lamentablemente sí vivimos en una sociedad que es conservadora, que es machista. Entonces, la manera en la que se han llevado muchas cosas hasta el día de hoy es machista. Entonces, por eso es que se tiene que hacer, incluso hasta ahora, hay paneles que son solo de hombres o o sea, hay espacios que claramente se sienten restringidos o la manera en la que se califica a poetas jóvenes, mujeres. Entonces, sí creo que no es una cosa que podamos decir, ah, no, ya desapareció, sino que es algo con lo que se tiene que seguir empujando, ¿no? Entonces, sí, o sea, porque se manifiesta de muchas maneras, no solamente de que existan personas tóxicas, machistas, que ataquen a otros, sino el mismo funcionamiento, ¿no? Que a veces a gente no le fastidia mentalmente que hay un panel de solo hombres sobre el cuento peruano, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es como que, ¿cómo no te va a hacer ruido que hay un montón de cuentistas mujeres escribiendo ahorita? O sea, ¿cómo no te va a hacer ruido un panel de solo hombres poetas cuando hay un montón de poetas mujeres escribiendo ahorita? ¿No? Entonces, sí creo que es una cosa con la que tenemos que empujar también nosotros, Claro, poco a personalmente, poco ir individualmente. disminuyendo, ¿no? Estas Claro. barreras también. Uh-huh. ¿Y crees que hay poetas mujeres que no se les ha dado en la historia el lugar que merecen? Oh, o sea, de hecho, de hecho, creo que ese es. A mí, una cosa que siempre me pareció interesante fueron las mujeres poetas del beat. Ajá, de los poetas beat, porque siento que siempre hay espacios de la literatura, corrientes, ¿no? Como los beats, Claro. como el romanticismo, donde han habido varias poetas mujeres, pero no hay suficiente estudio sobre ello, ¿no? O sea, o no se les ha recogido más en antologías, y en muchos casos no las conocemos, ¿no? O sea, o es muy difícil llegar a sus textos base, por así decirlo, ¿no? Y claro, pues esa desaparición tampoco es involuntaria o accidental. Uh-huh. Bien, ¿y qué proyectos tienes a futuro? Por ahora, más que todo concentrada en la Antifil, que ya termina este fin de semana. Ajá, pero al margen de eso, por ahora estoy en el Perú.
y estoy trabajando en proyectos personales con respecto a la poesía, escribiendo un par de proyectos que han sido, que todavía estoy maquinando, por así decirlo, que tienen mucho que ver en esa onda de la fantasía, ¿no? Y más allá de ello, simplemente seguir trabajando como editora, ¿no? Yo estoy actualmente Claro. cursando una maestría de edición y de escritura y publicación en Emerson College en Boston. La he interrumpido brevemente por esta pandemia, pero claro, próximos planes es continuar con la maestría, seguir trabajando en eso, ¿no? O sea, al margen de mi trabajo como poeta, siempre me ha gustado mucho la idea de descubrir nuevas voces, de encontrar nuevos poetas, de realmente enfatizar en las voces de comunidades marginadas, de comunidades que de verdad, o sea, su poesía no recibe tanta atención, ¿no? Claro. Entonces, por eso, por ahora, para el próximo año voy a estar un poco más concentrada en esa faceta de editora. Uh-huh. Bien, y por último, ¿qué consejos o recomendaciones le darías a los jóvenes que quieren ser escritores o entrar al mundo de la poesía? Sí, siento que toda la vida todo el mundo te dice lee un montón y todo eso, ¿no? Ujú. Pero yo agregaría que no es solamente una cuestión de leer clásicos o etc., sino leer a tus Claro, contemporáneos, ¿no? Leer a tus contemporáneos, leer a la gente que está recitando ahorita, que está leyendo ahorita, ir a recitales, ¿no? Porque siento que también, porque en realidad, francamente, ser escritor es una identidad súper resbalosa en el sentido en el que eres escritor porque estás escribiendo, porque has recibido reconocimiento, uno no sabe. Lo importante es que claro. tú sepas por qué estás escribiendo, para qué estás escribiendo, ¿ya? Y de ahí es seguir los pasos de tu propia escritura, ¿no? Entonces, leer quizás gente que va a ser interpelante para ti, que puede formar tu propia tradición, o sea, la tradición clásica peruana puede no ser tu panteón de poetas, ¿no? Puedes Claro. encontrar las voces que te corresponden mejor en otras literaturas o en poetas que no han sido tan reconocidos, ¿no? Entonces, creo que es buscar y armar tu propia tradición, que me parece que es lo más importante. Uh-huh. Bien, muchas gracias, Victoria, por compartir tu experiencia con nosotros y también por ser una excelente poeta y una de las personas que promueve el arte de la poesía, ¿no? Muchas gracias también a la gente que sigue el medio digital Siente Trujillo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.